conocer la experiencia que han tenido ustedes durante el tiempo de pandemia. Agradezco además la disposición porque entendemos que una tarde de un miércoles, un día de trabajo que uno tiene muchas cosas planificadas, sobre todo después de una semana de vacaciones, entonces eh, es un gusto tenerlas aquí. Y vamos a comenzar con la profesora Verónica Tapia, quien nos va a presentar el trabajo Entrenamiento de la Coordinación Ojo-Mano con visión indirecta en estudiantes de primer año de pandemia, cuyos autores son la profesora Verónica Tapia y Paola Barnafi del Departamento de Odontología Restauradora. Bienvenida, profesora, tiene 15 minutos para presentar y las preguntas las vamos a ir dejando en el chat y vamos a hacer al final de los 3 primeros expositores una sesión de preguntas para que no nos vamos interrumpiendo. Así que muchas gracias, bienvenida. Ok, gracias. Ajá. Ya. ¿Se ve la presentación? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? La vemos y la escuchamos muy bien. Ya, gracias. Yo primero quería agradecer esta instancia para conversar y para contar nuestras experiencias, porque especialmente para el primer año no fue fácil adaptarnos a, la, a esta virtualidad o hacer todo por teletrabajo, especialmente para los estudiantes que son estudiantes de primero, que muchas veces quieren conocer la universidad, estar lo que significa la vida universitaria, y no fue posible. En este caso, yo les quiero presentar una actividad que nosotros realizamos para primer año, en el entendido de que no teníamos acceso al laboratorio de simulación, por lo tanto los estudiantes tenían todas sus actividades de manera remota. Y pensamos que fue una actividad que resultó bastante interesante con ellos. La realizamos en la UTE de Desarrollo de Destrezas y Autocuidado para el Ejercicio Profesional, y tanto la doctora Barnafi como yo pertenecemos al Departamento de Odontología Restauradora. El objetivo de la actividad era ejercitar a los estudiantes de primer año habilidades de destreza con visión indirecta a través de la realización de ejercicios de coordinación ojo-mano, con visión indirecta y con una posición ergonómica. Lo más complejo de todo esto, de la pandemia del trabajo remoto, el no tener acceso a los laboratorios de simulación, es que no poder desarrollar en los estudiantes habilidades psicomotoras básicas y habilidades psicomotoras súper necesarias para el desarrollo de la práctica profesional. Especialmente tenemos nosotros en primer año teníamos antes de la pandemia varias actividades que daban cuenta de estas habilidades psicomotoras. De hecho, la UTE se denomina Desarrollo de Destrezas y Habilidades para el Ejercicio Profesional. Y no podíamos hacerlo o cómo lo hacíamos, cómo dábamos cuenta de por lo menos algunas habilidades mínimas que pudiese hacer el estudiante en su casa y con elementos que tiene a mano en la casa, en el entendido que en un momento de la cuarentena tampoco podían salir a comprar cosas. Entonces tenía que ser algo simple, pero que diera cuenta especialmente de esta coordinación ojo-mano con visión indirecta, sin perder algunas cosas de vista, como por ejemplo la posición de trabajo ergonómica. Entonces, parte de lo que hicimos para desarrollar estas habilidades, les pedimos que modificaran un lápiz. Entonces, un lápiz Bic o tipo Bic que pudiese tener en la casa, y que lo modificaran con algo muy simple, por ejemplo, la vela, la llama de una vela, que lo fueran calentando hasta que lo acodaran. Una vez que tenían la estructura del lápiz acodada, podían poner la parte interna, no se determina esto, la tripa del lápiz. ¿Ya? Y esto era una similitud con la turbina. ¿Ya? Ese es el objetivo de acodar el lápiz, que se asemejara a la turbina, ¿ya? Para poder realizar estas actividades. Entonces esto era algo muy simple,
todos podían contar con o conseguir fácilmente un lápiz ya de este tipo, y para acodarlo podían utilizar algo que no fuera tan riesgoso como, por ejemplo, una vela en lugar de la llama de la cocina o alguna otra cosa más que pudiesen correr más riesgo. Entonces se les enseñó cómo acodar este lápiz para hacer una similitud después con la prensión de la turbina. Luego de eso también en la guía de trabajo que se les entregó, habían unas fotografías para enseñarles una postura ergonómica. Entonces se les solicitaba que en lo posible pudiesen estar en un escritorio con una silla adecuada, donde pudiesen estar con la columna lumbar apoyada, los antebrazos también apoyados, y utilizamos una caja de zapatos o algo similar para mantener una distancia en lo que simulaba ser la boca del paciente y el estudiante, que se mantenía esta posición erguida, ¿cierto? Entonces la caja iba a generar un espacio entre el lápiz, digamos, para donde iban a dibujar y el estudiante. Y les pedimos que realizaran una serie de figuras que las iban a imprimir y las iban a pegar en la caja. Este es el frontis de la parte del frente de la caja, ¿ya? De la caja, y ahí tienen pegadas las imágenes que tenían que dibujar. ¿Ya? Entonces hicimos harto hincapié en esta parte, que tenían que mantener esta posición, esta postura ergonómica de trabajo, ¿ya? De manera de, cierto, cuidar la espalda y también el cuello, la parte de la columna cervical. Entonces esa era la primera parte de las instrucciones. ¿Ya? Y en la guía también les iban esta serie de dibujos con los que íbamos a trabajar y íbamos a realizar las actividades, que son los que están aquí en la presentación. ¿Ya? Entonces ahí van de algo de menor complejidad a algo un poco más complejo, como al final se les pidió que pintaran un mandala. Ya, les voy a presentar unos videos con las actividades que ellos realizaron. Lo primero era en la caja, el video lo mandó un estudiante en el paso práctico. El paso práctico se realizaba de manera remota, vía Zoom, siempre con el docente dando instrucciones y haciendo correcciones. Por eso se le pedía a los estudiantes que enviaran fotografías o enviaran un video. Entonces la primera actividad era remarcar el contorno de la figura y utilizando un espejo de cara, ya no el espejo dental, sino que un espejo grande. Entonces el estudiante, a través del espejo, el video está acelerado, a través del espejo iba dibujando el contorno de la figura. Entonces luego ellos nos enviaban, le tomaban fotografía y nos enviaban, ¿cierto?, el resultado del ejercicio. En este caso simulando el contorno de una preparación biológica no oclusal de un molar. Entonces, para ir de a poco desarrollando la coordinación a través de la visión indirecta. Por eso partimos con un espejo grande. Se da la primera actividad. Entonces ellos nos enviaban esta información a través de fotografía o a través de un video para ir haciendo un feedback, una retroalimentación sobre la actividad que estaban realizando. Cómo poner la mano, el punto de apoyo. La otra actividad que se les pedía era pintar lo que simulaban ser preparaciones biológicas en proximal de un premolar y con distintos colores para que identificaran las zonas. Por ejemplo, azul, la preparación que estaba hacia distal, roja, la preparación que estaba hacia mesial. De la misma manera, ellos nos iban enviando esta información a través de videos, porque no todos tenían la confianza de encender la cámara, ¿ya? O no todos contaban con un computador con cámara, entonces se grababan con el celular, nos enviaban el video de manera de nosotros ir realizando la retroalimentación sobre el trabajo que estaban realizando. Y nuevamente le tomaban fotografía al resultado final y nos lo enviaban para que nosotros también les hiciéramos comentarios. Esta actividad, que era la segunda actividad, también se realizaba con un espejo de cara, un espejo de rostro. Y luego teníamos
una serie de actividades un poquito más complejas, ya que se realizaban con el espejo odontológico, con el espejo dental. Entonces eran figuras más pequeñas, que requerían una mayor destreza, una mayor coordinación. Y estas ya las realizamos y empezamos a utilizar el espejo odontológico. Si se fijan aquí en el video se alcanza a ver el lápiz que está acodado, ¿ya? Simulando la forma que tiene la turbina o el micromotor. Aquí hay otra vista de unas figuras que son un poquito más complejas. ¿Ya? Y los estudiantes también hacíamos hincapié en que tenían que apoyarse, buscar un punto de apoyo para utilizar tanto el espejo como la turbina. Y del mismo modo ellos nos enviaban después la fotografía de su trabajo. Y después, por último, se les presentó la imagen de un mandala para que pudieran pintarla. Lamentablemente no tengo una fotografía, creo que ninguno se animó a enviarnos la fotografía de la pintura de pintar este mandala, pero quedamos después de realizar la retroalimentación de las actividades, haber hecho algunas correcciones en la postura, en el punto de apoyo del lápiz, se les sugirió que esta sea una actividad que fueran realizando más de una vez, no solamente durante el paso práctico que tuvimos en la asignatura, sino que también lo pudieran ir haciendo una vez a la semana o en sus tiempos libres, de manera de ir ejercitando esta habilidad. Eso, es una actividad que resultó bastante motivadora para los estudiantes y también para nosotros, porque nos costó harto darnos cuenta o ver cómo podíamos empezar con los chicos a entrenar algunas destrezas, algunas habilidades que son súper necesarias para la práctica profesional, que las van a requerir, que necesitan ser desarrolladas desde temprano en la profesión o en la carrera, en el pregrado. Y creo que el resultado fue bastante bueno y fue algo bastante sencillo, algo muy simple y que los chicos podían realizar con cosas que contaban en la casa. No fue tan complejo de implementar para ellos. Muchas gracias, profesora Verónica. Gracias. Muchísimas gracias por la instancia. Recuerde que le vamos a hacer preguntas después al final, cuando termine Pavel Capetillo, que es el tercero en esta sesión. Ahora invito a la profesora Elizabeth Astorga, quien nos va a presentar del módulo preclínico impresiones preliminares en vía de carga mixta, cuyos autores son la profesora Elizabeth Astorga y Nicolás Améstica del Departamento de Rehabilitación Oral. Bienvenida, profesora. Eli, está sin audio. Ah, perdón. Sí, me di cuenta. Gracias. Este es uno de los módulos que se está realizando, ya se realizó, de hecho ya se terminó este módulo, en una UTE que se realiza en cuarto año. Cuarto año es una UTE que es eminentemente clínica, pero debido al contexto actual que tenemos y a la necesidad de nosotros formar a los estudiantes, se realizaron modificaciones en la UTE para que el estudiante fuera entrenando y además también haciéndonos cargo de las actividades que el estudiante el año pasado no logró llegar a la competencia en su totalidad. Entonces, en marco de esa situación se realizó este módulo. Se realizó mediante fases, fase 1, fase 2 y fase 3, que están dadas según las indicaciones de pregrado, y esta actividad que se escogió de impresiones preliminares es una actividad que al estudiante le cuesta bastante en un inicio, y la idea acá es poder llevarlo lo más cercano al contexto del paciente para que pueda practicar, y así cuando llegue a clínica llegue con la competencia desarrollada. Entonces, en esta actividad lo primero que se hizo al estudiante previamente, se les publicaron en un curso
todas las guías de los módulos, y esta es la de guía de carga mixta de impresiones preliminares. Aquí se detalla en su totalidad cómo se va a realizar el módulo, desde la fase 1 hasta la fase 3. Y esta guía, en la fase 1, en una actividad sincrónica con los estudiantes, este grupo está dividido en 2 mitades, por lo tanto, esta actividad se realiza 2 veces, una para el grupo A y otra para el grupo B, y en la primera fase se les lee la guía, ¿ya? Se leen todos los contenidos de la guía y qué es lo que va a realizar, y además qué se le va a solicitar que el estudiante logre desarrollar en este módulo. Además de eso, vamos verificando durante el proceso de esta actividad evaluaciones formativas para ver cuánto es el manejo del conocimiento del estudiante, y esto lo hacemos a través de votaciones de un curso, donde el estudiante en forma instantánea vamos viendo cómo va respondiendo y podemos retroalimentar en el mismo momento. Aquí se seleccionaron en esta etapa preguntas que son que habitualmente le cuesta en preclínico al estudiante o recordar o migrar esos conocimientos. Además, se les suben lecturas complementarias, bien a través de un curso, que en este caso se les subió un manual de impresiones preliminares, donde el estudiante podía revisar cada una de las etapas que debía cumplir. Luego el estudiante realiza la actividad en los clínicos. Acá podemos ver cómo los estudiantes están distribuidos y cómo el docente también está retroalimentando a los estudiantes. Este es el docente. Y si se dan cuenta, aquí lo importante, sobre todo en el contexto de pandemia, es cumplir con las normas de bioseguridad, estar con la debida separación para poder realizar la actividad. Sobre todo, que en esta actividad es inevitable que el estudiante deba desplazarse para ir a buscar ciertos elementos que no están en este lugar, por lo tanto se requieren de los espacios necesarios. Por lo tanto, bueno, aquí les quiero mostrar un pequeño video resumen donde está la fase 1. Aquí los estudiantes nos juntamos con ellos, leemos la guía de paso práctico. Están detalladas todas las fases y están también las votaciones que nosotros realizamos para evaluar. Esta sesión la terminamos incluso con una charla final, donde los estudiantes iban aportando su idea. Y acá podemos ver cómo el estudiante va desempeñando. Esa actividad fase 1 nos permitió que aquí se optimizara el tiempo en el preclínico, o sea, que el estudiante pudiera desarrollar directamente la actividad sin tener que estar preguntando qué es lo que va a hacer, por ejemplo, o cómo va a ser la metodología. Esto el estudiante ya venía integrado. Ellos hacían más bien preguntas que eran con respecto a cómo corregir sus errores. Entonces, en ese sentido, la fase 1 nos aportaba para ser más eficiente esta fase 2, donde el estudiante ya debe realizar el procedimiento por sí mismo. Aquí el estudiante está preparando el material, está en cámara rápida, prepara el material, todo esto se le explicó en la fase 1, realiza la impresión, espera el tiempo, y si se dan cuenta, igual se mantienen las distancias en el preclínico. Y luego el estudiante aquí va a tener que hacer el análisis de su impresión, lo voy a adelantar. Aquí el estudiante analiza su impresión. Y luego de eso, se le retroalimenta inmediatamente, donde se hacen las correcciones de los errores. Luego de haber realizado esta etapa, vamos a la fase 3, y en esta fase 3, al estudiante se le envía primero en una etapa inicial la pauta de cotejo con una evaluación general y su pauta de evaluación. Entonces, aquí al estudiante se le retroalimenta tanto en la actividad práctica, se retroalimenta también a través de correo electrónico, y todavía está pendiente una actividad de retroalimentación sincrónica para poder hacer el análisis final
de la actividad que realizó. Es importante aquí que el estudiante sí cumpla todas las normas tal cual como lo va a hacer en la clínica, porque la idea es además que el estudiante se entrene en el uso de los EPP para el momento de realizar estas actividades. Y luego el estudiante finalmente recolecta todas las actividades que hizo. Aquí, por ejemplo, están todos los intentos que el estudiante tuvo que realizar del maxilar superior hasta obtener un resultado óptimo y que sea utilizable más adelante, ya sea para estudiar el modelo o para realizar un procedimiento que se realiza más adelante, que son cubetas individuales. Y acá sucedió lo mismo. Esta estudiante fue una de las estudiantes que hizo menos intentos. Tenemos estudiantes que realizan a veces 5, 6, hasta 7 intentos. Eso fue la máxima intentos que se realizaron en el curso. Entonces, después el estudiante, cada uno de sus intentos debe realizar la crítica de la impresión y además determinar, por ejemplo, si esta está con error, discriminar cuáles fueron los errores y cómo los corrigió para realizar el segundo intento. Y así hasta llegar al tercer intento, donde obtiene una impresión favorable. Lo mismo sucede acá con la mandibular. Luego de eso, de haber hecho la crítica de la impresión, el estudiante se autoevalúa a sí mismo. Se le entrega una pauta donde se autoevalúa, ¿ya? Para luego relacionar su autoevaluación con la retroalimentación docente. Y con ese producto realiza una reflexión final con respecto a su resultado de aprendizaje con respecto a este módulo que es impresiones preliminares en pacientes desdentados parciales, ya con vía de carga mixta. Eso es. Gracias. Muchas gracias, profesora Elizabeth. Muy buen trabajo. Vamos a comentarlo después al finalizar nuestras exposiciones. Entonces ahora le corresponde al profesor Pavel Capetillo. Bienvenido, profesor Pavel, un gusto saludarlo. Quien nos presentará procesos físicos, innovación y adecuación en pandemia. Autores, autores el profesor Pavel Capetillo, la profesora Paola Llanos, el profesor Alfredo Criollo, el profesor Mauricio Budini y el profesor Germán Manríquez, del ICOT. Bienvenido, adelante. Sí. Hola, buenas tardes. Gusto saludarlos. ¿Puedo compartir pantalla? ¿Compartírtela aquí? Sí. Perfecto, gracias. A ver. Mira aquí mi pifio igual que la doctora Manzanares del día con estas tecnologías. Que es la expresión que ocupó, ¿no? Que a nosotros nos resulta simpática esa expresión española. En fin. Sí, verdad. Sí, pero estuvo muy interesante su presentación. Muy interesante mismo. ¿Pueden ver con atención la presentación? Sí, se ve y se escucha ¿Sí? muy bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, como el título, como lo señaló Carolina, innovación y adecuación en pandemia. En el fondo, yo quiero contar en estos 15 minutos un poco la experiencia que tuvo la UTE de Física, que se llama Procesos Físicos para Intervenciones Clínicas 1, es de primer año. Y para eso preparé este pequeño PowerPoint. Voy a abordar 4 puntos, organicé la presentación en 4 puntos para explicar un poco las dificultades iniciales, cuál sería el primer punto, o sea, qué nos ocurrió el año pasado, al iniciar marzo. Luego, una metodología que aplicamos en vista de las dificultades que presentamos. Luego, las modificaciones implementadas a partir de este análisis. Y finalmente, en términos de comentarios, un poco revisar o compartir con ustedes las futuras dificultades que vemos, a pesar de que hemos trabajado arduamente cada una de las unidades en desarrollar esta educación remota de emergencia, o enseñanza remota de emergencia, como otros dicen también. Bueno, para empezar, es importante, al margen de la pandemia, saber que en el área de física y en el área de matemáticas, los estudiantes que vienen de la enseñanza media vienen con grandes falencias en nuestro campo. No así en biología o química, por ejemplo. Y eso se ha visto sobre todo estos años en que se han hecho bastantes levantamientos de información. Hay varios departamentos de la facultad
del campo, inclusive no solo de odontología, sino también de química, trabajando en levantar esta información y tratando de caracterizar el perfil de los estudiantes de enseñanza media, y se ha visto que traen una falencia importante en física y matemática. Entonces eso para nosotros representa un desafío porque da una diversidad, entrega una heterogeneidad dentro de la clase. Hay estudiantes que ya tienen materias bien pasadas y otros estudiantes que, la verdad, conocen poco o nada de matemática y física. Entonces, eso ya es un problema para nosotros poder colocar esto en una carrera de salud. Pero el lunes 15 de marzo del 2020 partió nuestra querida pandemia, decir ya, porque parece familiar esta situación dentro de nuestras vidas. Y esto nos obligó a llevar a un programa virtualizado para la educación remota de emergencia. Entonces empezaron a sonar palabras nuevas en todos nosotros. Virtualizado, nunca nadie había visto un programa virtualizado. ¿Qué era eso? ¿Cómo se virtualiza un programa? Fue lo primero que nos preguntamos dentro del AUTE. Y eso nos trajo algunas dificultades. Entonces pasó un mes más o menos, porque comenzamos en abril, nos dimos una quincena para trabajar y comenzamos con las clases en abril. Y ya en mayo tuvimos el primer paro de los estudiantes, porque estaban cansados, tenían problemas, lo que habíamos virtualizado parece que no estaba funcionando bien, y eso nos obligó en ese momento a detenernos y a revisar un poco qué es lo que estábamos haciendo y qué cosas podíamos mejorar. Entonces, aprovechando una semana de receso que hubo, creo que se dictó desde Casa Central en ese momento, estaba todavía todo muy bagunzado, muy desordenado, empezamos a analizar, tomamos algunas metodologías del área de la ergonomía, por ejemplo, para poder entender un poco cómo es la actividad de trabajo del estudiante delante de esta educación remota. Y hicimos un análisis en base a las dimensiones de carga que tiene el análisis ergonómico. Tiene una dimensión de carga física, organizacional, mental y emocional. Es lo que señala la metodología. Y se hizo un levantamiento de información, se les solicitó a los estudiantes en el paro, en vista que el paro fue tan repentino, que pues, si ellos podían, aún así estando en paro, juntarse con nosotros vía cursos y poder conversar. Íbamos a tener una clase, pero le sugerimos a los delegados que por favor se juntaran a conversar con nosotros, que los queríamos oír. Entonces levantamos información, micrófono abierto, escuchamos testimonios, leímos el petitorio que también ellos se organizaron y escribieron, buscamos información y mediante el análisis llegamos a dos factores críticos del diseño de la comunicación educativa, o sea, de lo que nosotros en la educación remota de emergencia queríamos transmitir. Y los dos puntos importantes eran el volumen de información, o sea, la cantidad de información que estábamos entregando, y el canal de información. Todo ahora se reducía, era con cuello de botella, todo tenía que pasar por el computador. Todo era online en ese momento. Entonces, ¿cómo lleva esta nueva vida el estudiante delante de un programa de estudios que estaba diseñado para ser presencial y que, por tanto, la experiencia educativa, la comunicación educativa era distinta? Entonces, algunos de los efectos colaterales que empezamos a revisar dentro de tanto de lo que mencionaron los estudiantes, de los testimonios, tanto del petitorio que ellos levantaron, lo organizamos aquí en algunos puntos, voy a nombrar algunos, hay algunos más, pero estos son los principales, por ejemplo, que vamos a mencionar. Un síndrome visual informático, que eso ya está bien estudiado de mucho antes, pero encajaba justamente con este perfil, los problemas que estaban teniendo los estudiantes. Efectos cognitivos degenerativos de corto plazo por mantener esta atención, carencia en los puestos de trabajo ergonómicos, o sea, no estaba en nuestra sala de clases, como ya está diseñada en nuestra institución, sino que ellos tenían que responder desde su hogar. La incomunicación organizacional con los pares, por ejemplo, eso es fundamental, hasta el día de hoy es un problema. De hecho, la propia decana hoy día señaló que es una tarea importante para nosotros en la facultad que los estudiantes de primer año consigan tener esa comunicación. Entonces, están atentos a desarrollar las actividades cuando sea pertinente de establecer esos vínculos. Y los conflictos familiares por el uso del computador, porque también al principio no todos contaban con los computadores, tenía que estudiar el hermano también, en fin, entonces se generaban todos esos roces al interior de la familia, más el desgaste, la pandemia, en fin. Hubo una disminución de la capacidad de trabajo mental, por lo mismo, estaban más cansados los estudiantes, ansiedad extra ante las evaluaciones por el contexto pandémico, el computador que antes tenía una función recreativa, se perdió esa función, entonces una vez que estoy todo el día en clase, después quiero distraerme, tampoco voy a estar en el mismo equipo sentado en el mismo lugar, era un poco contradictorio. Y la disminución de la autoestima delante de la reprobación académica. De hecho, me acuerdo que ese año en ese sentido, Casa Central, yo creo que no sé si esto oído o se le ocurrió en forma propia, bajar, por ejemplo,
la nota de exhibición o no dar exámenes. Se tomaron algunas medidas un poco extremas, pero yo creo que necesarias para el momento, y justamente obedece un poco eso, cómo lidiar con un estudiante en el cual está en una pandemia, que está en riesgo la vida de las personas, y lo voy a reprobar en su proyecto de vida. ¿Cómo le informó eso en ese momento? Era una situación compleja. Y el debilitamiento emocional por la disminución de la interacción familiar, como los estudiantes estaban abocados todo el tiempo y tenían que estudiar. Quienes han estudiado carrera de la salud saben cuánto, además de las clases a las que tenemos que ir, cuánto tiempo tenemos que dedicar después de las clases para trabajar, estudiar, en fin. Entonces todo eso se resumía a que el estudiante tenía que trabajar delante de su computador y quedarse estudiando delante del computador. Entonces eso lo restaba de convivencias familiares, ir a tomar once con la familia, en fin. Iba disminuyendo un poco esa interacción y por tanto el debilitamiento emocional consecuente. Estoy hablando muy rápido. Si estoy hablando muy rápido me mencionan. No, bien, va bien, se entiende Muy perfecto. Bien. Ok, gracias, muy amable. Gracias, Carolina. Y bueno, después nosotros con estos antecedentes fuimos a revisar un poco de bibliografía. Aquí muestro algunos de las publicaciones más importantes que recabamos en ese momento, tanto por el trastorno óptico, tanto por los problemas musculoesqueletales, en fin, por el área de trabajo, ergonomía, conversar con algunos colegas de FAO que ellos trabajan, hay diseñadores ergónomos que se dedican a esto y por casualidad física ya en el año 2013-2014, cuando estaba un poco diseñando el nuevo programa para la innovación curricular, estableció contacto con gente en diseño de la Universidad de Chile. Entonces había contacto en el área de ergonomía que en ese momento fueron útiles como para poder interiorizar un poco en qué medidas y qué bibliografías eran pertinentes para analizar esta situación. Y además también salieron algunas encuestas, por ejemplo, esta situación de docentes y educadores en contexto de pandemia, que es de una fundación Elige Educar, en el cual en el mismo momento se recogió, tuvo una muestra bastante amplia a través del país, para ver la situación de los educadores delante de la enseñanza media. O sea, para nosotros es importante, ¿por qué? Porque el estudiante de enseñanza media es el estudiante que nosotros vamos a recibir en primer año. Entonces, lo que esté pasando en cuarto medio es más o menos lo que el año siguiente va a pasar en primer año de la U. Entonces, para nosotros fue muy importante eso como referente. Generalmente los estudios, muchos de los impactos en educación, que en ese tiempo nos llevó a leer bastante publicación en términos de educación, de cómo se dibujaban los perfiles y qué problemas en el fondo tenían los estudiantes y también los docentes delante de eso. Y hay mucha información en enseñanza media, pero hay poco en la universidad. Hay poco de educación universitaria en sí, de cómo definir ese perfil del estudiante. Pero en enseñanza media había, entonces tomamos como referente algunos de esos casos y cuál es la importancia que le estaban dando los docentes y educadores a la experiencia de aprendizaje en este año pandémico. Todo esto del año 2020, estoy hablando del año pasado, cómo se fue presentando esto. Entonces, ante esto tomamos algunas medidas, algunas modificaciones a implementar, que luego vimos con el paso del año, que fueron las medidas que se fueron incluyendo en las directrices que se elaboraron tanto en la Facultad de Odontología, como también algunos listados que también emanaron desde Casa Central. Entonces eso a nosotros como equipo nos reconfortó porque nos dimos cuenta que estábamos en la misma línea del trabajo que se quería hacer como institución. Entonces, en ese sentido fue positivo, a nosotros nos acomodó un poco porque ya muchas de las medidas que venían en las directrices ya habían sido tomadas, ya se estaba un poco remodulando las actividades dentro del aula. Entonces, básicamente nosotros intervenimos en estrategias metodológicas, en las estrategias de evaluación y en parte en mejorar el material educativo. Voy a nombrar brevemente cada uno de ellos, más o menos la implementación que se hizo, y luego ya concluir con las futuras dificultades que tenemos. En términos de metodología, nosotros eliminamos las actividades asincrónicas guiadas. Nosotros las eliminamos absolutamente, no lo consideramos como una actividad pertinente. Hay que recordar que, a ver, ¿cómo explico esto? La UTE de Física cuenta con 3 créditos. 3 créditos quiere decir que por cada crédito son 27 horas en el semestre, entonces son 81 horas en el semestre, dividido en 18 semanas, nos da 4.5 horas por semana. O sea, en el fondo eso es lo que la UTE de Física le puede exigir o está comprometida con el estudiante para trabajar. De esas 4.5, 2.5 horas las ocupamos en actividades de docencia directa. En el fondo, una hora y 15 minutos para las clases y 1 hora y 15 minutos para los seminarios.
porque también era pertinente dar un plazo de aproximadamente 1 hora, ya no podíamos extendernos 1 hora y media, 1 hora 40, incluso a veces por el antiguo calendario física a veces tenía jornadas que podían llegar hasta 2 horas y media. Ustedes comprenderán que online nadie va a estar 2 horas y media teniendo una clase de física, entonces eso no se podía realizar. Y delante de eso, lo que nosotros decidimos fue tratar de acotarnos a esas 4,5 horas y ver cómo distribuir bien ese tiempo y no salirnos de ese tiempo. Entonces eliminamos la actividad sincrónica, nos concentramos en actividades solo sincrónicas y actividades sincrónicas con 2 académicos. ¿Por qué? Porque representaba una dificultad para nosotros en términos de comunicación, nosotros como académicos. Era muy difícil tener feedback de los estudiantes, entonces muchas veces ellos, dentro de esta timidez, digo timidez, no sé lo que presumo, la verdad, se comunicaban por el chat. Y nosotros estudiantes y nosotros académicos no bien entrenados en estas lides, a veces no sabíamos responder y poder interactuar simultáneamente con ellos. Entonces lo que decidimos fue mantener a alguien de punto fijo, en este caso el responsable de la UTS de primer semestre, quien les habla, para ir acompañando el proceso, y el académico dictante, que tenía que dictar la clase. Entonces, en el fondo establecíamos como un pimpinela, digámoslo así, una conversación entre que le conversábamos en el chat, y íbamos atendiendo cosas que quizás quien estaba concentrado en dictar la clase no iba a poder atender. Y eso mejoraba un poco, hacía un poco más amena la clase también y más didáctica. Incorporamos también la retroalimentación de evaluación, uno de los puntos que vimos cuando empezamos a estudiar lo que es la educación remota, porque empezamos a ver, la educación a distancia ya se dictaba mucho antes de la pandemia, entonces ya habían referentes como para poder uno analizar. Y dentro de ellos, uno de los puntos, la diferencia importante sí que la educación a distancia en general no considera mallas tan complejas como por ejemplo la malla que nosotros tenemos presencial. Generalmente cuando uno ve va a tomar un magíster, algo remoto, a distancia, tienes 2 cursos, 3 cursos por semestre. Nosotros tenemos 6, 8, es difícil convertir a esto a virtual, no es tan fácil. Y uno de los puntos que ellos señalaban que eran bastante importantes dentro del proceso de educación a distancia son las retroalimentaciones de la evaluación. O sea, la evaluación no es algo que se da y punto, sino que se tiene que volver, e inclusive se puede dar la oportunidad de que el estudiante vuelva a dar la misma evaluación, pero una vez ya revisado los puntos flacos, los puntos en los cuales se equivocó, que los asimile y que se vuelva a presentar delante del desafío y que esta vez ojalá lo rinda bien. Entonces, otra dinámica que muchas veces en este modo de educar presencial nosotros no estábamos acostumbrados. Para nosotros en el fondo la prueba es como que aquí nos vemos tipo los gallos, por decirlo así, un buen chileno, tipo, vamos a ver quién sabe y quién no sabe, y ahí fue. No, la educación a distancia es distinta. Tiene que acompañar el proceso de aprendizaje de un estudiante, y si ve que a un estudiante le cuesta y requiere más tiempo, bueno, entonces dar un reforzamiento ante esas dificultades. Entonces nosotros calendarizamos retroalimentaciones después de las evaluaciones para discutir con ellos cómo fueran los ejercicios. Permitimos el horario de estudio libre, entonces las dos horas que quedaban, 2,5 de la semana, las otras 2 restantes de las 4,5, las destinamos a que sea un estudio libre, no guiado. Ellos ven en qué tiempo estudian, cuándo estudian, se les entrega el material y se hacen responsables de esas 2 horas. Pero de esas 2 horas también tratamos de conducirla. Voy a llegar después a ese punto más adelante en que tratamos de incorporamos un plan de ayudantías que voy a mencionarlo en las siguientes slides. Abel, te quedan 3 minutos. Perfecto. Redujimos los capítulos por unidad de aprendizaje. En términos de evaluaciones, incorporamos evaluaciones formativas, que eso antes no estaba. Redujimos contenido de algunas evaluaciones. Calendarizamos la preparación de evaluaciones, también hubo instancias para poder preparar la evaluación que se viene. Redujimos el número de evaluaciones en el semestre, sobre todo los controles que eran pequeños, porque nos dimos cuenta que cada instancia de evaluación era una instancia de ansiedad para los estudiantes. Entonces revisamos bastante eso. Y adaptamos las evaluaciones que eran de desarrollo a la plataforma de UTarea y UTest. O sea, el desarrollo lo enviamos por UTarea, y por UTS estaba organizado en términos de alternativas la prueba. En términos de materiales, sistematizamos el material docente en un curso, en eso fuimos bien prolijos en organizarlo todo y que estuviese clasificado por secciones para que facilitar encontrar la información del estudiante. Calendarizamos ayudantías guiadas por estudiantes. Tuvimos un grupo de estudiantes inicialmente de 6 estudiantes el año 2020. Este año 2021 creció a 13 estudiantes. Tenemos un equipo grande de estudiantes, entonces estamos haciendo más cosas con ellos.
hicieron ayudantías todas las semanas acompañando y preparando las evaluaciones. Entonces, se le estimó que esas 2 horas, por favor, las invirtieran en estudiar con estudiantes antiguos. ¿Por qué? Porque la educación es distinta de ese modo, es entre pares y pueden conversar en un ambiente de confianza más distendido y de hecho se notó eso en los resultados de las evaluaciones. Creamos pautas de seminarios que antes no estaban para que pudiesen acompañar los pautas de seminarios y redacción de apuntes de apoyo también que hicieron los estudiantes. Algunos de estos apuntes son estos que menciono acá como ejemplo, dinámica, electricidad, ayudantía. Ya esto me queda hacer una slide y termina. No sé, quizá ya pasa sobre el tiempo. Y las futuras dificultades que nosotros vemos en la identidad estudiantil. Todavía es muy complejo trabajar con cámaras en gris. Yo entiendo que la Constitución permite a ellos no prender las cámaras, uno no puede obligar, pero en términos educacionales resulta inviable. Eso es muy difícil. No podemos, además, ni siquiera el hecho de que veo una cámara en gris, sino que además el nombre que ellos se ponen en la cámara en gris es cualquier cosa. En 2020 me acuerdo que ya al final del semestre jugaron una broma a los estudiantes y todos un día se sumaron, un día lunes, todos se llamaban Carlos prácticamente. Habían como 25 Carlos en la sesión, entonces ¿cómo le digo a un Carlos? Tipo, me responde 25 Carlos. Entonces, ante eso es como, ¿cómo yo genero un fiato con un estudiante si no puedo identificar su nombre? ¿Son todos Peter o son todos qué? No se puede, es difícil y eso es importante en la educación. Evaluación ética es un punto súper importante. El año pasado asistimos a una charla en la cual hablaron sobre las copias y plagios. Creo que era una profesora de FEN, creo, no me acuerdo el nombre de ella. Y uno de los puntos que más me llamó la atención es que los estudiantes van a copiar en la medida que hay un plan de estudios que no les permite estudiar. O sea, el estudiante va a copiar cuando él se ve sobrepasado delante de las exigencias que plantea el plan de estudio. Entonces, la medida que nosotros podamos conducir, es un poco parecido a lo que, por ejemplo, nos pasa con la acreditación. O sea, si nosotros somos, por ejemplo, una institución educacional que brindamos un programa de estudios de, no sé, 3 años, 4 años, y los estudiantes no se forman en esos 3, 4 años, a nosotros la acreditación nos va a preguntar por qué entonces está haciendo un programa que nadie se consigue tipo titular en 3, 4 años. Es lo mismo un poco, la misma lógica que pasa en el fondo con estos estudiantes. ¿Cómo es posible que no llevemos un programa de estudio en el cual a ellos les permita estudiar tranquilo y que consigan dar su prueba sin tener que copiar? Ellos copian porque ellos ya se ven, tipo, digámoslo así, aproblemados con no conseguir responder a todas las exigencias que nos piden. Y la tercera dificultad que vemos es la carga horaria efectiva. Estos son ya problemas que arrastramos de muchos años atrás, que todos los años nos revisamos un poco. Yo en esto me saco el sombrero con mis colegas. Ellos todos los años nos esforzamos por tratar de reducir este punto. Todos los años nos esforzamos. No lo conseguimos todavía, pero todos los años trabajamos y esto es un tema de discusión en todas las reuniones de coordinación de nivel. Y hay esfuerzos serios por ello. Yo no sé cómo será en los otros años, pero por lo menos el primer año hay una cierta sinergia en la cual tratamos de trabajar en efectivamente tratar de disminuir esa carga horaria que siempre está en cuestionamiento como sobrecarga. Y eso es todo. Muchas gracias por los comentarios. Creo que hablé un poco rápido. Gracias, Pavel. No, muy bien. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas, así que como somos poquito, van levantando la mano para Claro. ir haciendo las preguntas. ¿Alguien de la sala quiere hacer algunas preguntas? Yo tengo varias, pero no quiero ponerme a preguntar. La Jime. El micrófono. No te escuchas, Jime. Gracias, compartito. Ahí sí. Quiero felicitar los trabajos presentados realmente por, digamos, esta característica tan innovadora, sobre todo los que vimos al principio. Yo conocí el de Elizabeth, porque yo trabajé en el área de desarrollo curricular, pero por lo tercero y cuarto, y primero y segundo no, y lo encuentro tremendamente creativo, poder iniciar desde estas destrezas, habilidades, lo encontré maravilloso, Verónica. Ya, o sea, el trabajo Gracias. que tú presentaste y el enfoque, cómo ustedes pudieron resolver el problema, empezar a resolver el problema de los primeros años, también, los felicito por eso. ¿Ya? Mi pregunta es un poco diciendo, ¿cómo se sintieron los estudiantes de primer año, ustedes que tienen primer año, los dos profesores, ante esta innovación que ustedes hicieron? ¿Qué les dejaron sentir? ¿Qué les dijeron a ustedes? ¿Qué preguntas le hicieron? ¿Ya? ¿Recibieron alguna observación de ellos? ¿Le dijeron, oye, me entretuve mucho, me sentí bien? No sé, ¿qué a nivel de sentimiento, de cómo vieron si estaban aprendiendo o no? ¿Cómo lo vieron los estudiantes?
Mira, en el ¿Lo caso de pudieron percibir? sí, en el caso de la UT de Destreza, para ellos fue algo que empezaron a hacer de hacer con las manos en el fondo, porque hasta aquí veníamos solamente con actividades teóricas, trabajando sobre PowerPoint, haciendo actividades que eran como mucha teoría, mucha cabeza, pero poco manual. Entonces realmente lo agradecieron. Empezaron a desarrollar esta destreza o a acercarse a hacer algo práctico en la casa, a distancia, con los recursos que tenían. Como les mostré, se grababan para que nosotros viéramos cómo lo estaban haciendo. Entonces, a pesar de que jamás encienden la cámara, eso también comparto con Pavel, pero no nos encendían la cámara, siempre la cámara oscura, solamente el nombre y a veces una foto que era generalmente un anime o algo por el estilo que uno no sabía si relacionarlo o no de alguna manera con el estudiante, pero, pero sí tenían la confianza de grabarse ellos haciéndola, porque en el fondo no se graba la cara, sino que solo las manos, y me demandaron los videos para que vieran qué estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo. Realmente ellos lo agradecieron. Todas estas actividades de hacer cosas las agradecieron. ¿Sintieron que habían aprendido? No sé exactamente si la sensación de ello es que iban aprendiendo o desarrollando las habilidades, pero sí nos dejaron ver que era un inicio y que ellos en realidad estaban motivados para seguir repitiendo la actividad, para ir ganando esta destreza. Lo entendieron como algo importante. De hecho, yo también participo de la UTE de simulaciones en segundo año y tuve la oportunidad de estar en actividades presenciales este año con ellos, que son los que hicieron la actividad del año pasado. Y yo les pregunté, a los que fueron mis alumnos, les pregunté cómo lo veían ahora que estaban en el preclínico, trabajando con la turbina efectivamente, y nos dijeron que sí, que en realidad había sido importante el haber tenido esta aproximación, por lo menos a ejercitar la coordinación. Pero no es algo que lo hayan apreciado inmediatamente, sino que lo vieron este año, un tiempo después, cuando realmente estuvieron en el preclínico. Y gracias, y Pavel, ¿cómo viste tú a los estudiantes a nivel con tus clases distintas? ¿Cómo lo sentiste a ellos? Mi percepción. ¿Apreciaron el cambio? Hay una percepción institucional, porque hay encuestas que se hacen en primer año de mitad de semestre y final de semestre. Y en general ahí a veces estudiantes comentan un poco cómo fue el desarrollo de la UT. Pero lo que conversábamos en clase, lo que se conversaba en pasillas con los estudiantes, sí, ellos quedaron bastante... mira, fue más que todo un factor humano. Ellos se sintieron acogidos cuando había muchos problemas en ese momento. Y a pesar que nosotros tuvimos problemas, porque cuando hicimos el cambio de evaluación, por ejemplo, en la metodología del curso, la primera vez dio muchos problemas con la plataforma. De hecho tocó la casualidad que la primera vez que compartimos hicimos una prueba formativa para justamente probar la plataforma. Y ese mismo viernes, desde UCampus, hubo un problema, entonces no se gestionaron y eso aumentó la ansiedad de los estudiantes de un modo. Fue un desastre ese día, fue un desastre. Y conversamos el día lunes sobre la experiencia del viernes, como era justamente, era formativa, de que estos problemas ocurren, tratamos de buscar una solución, lo encaminamos a través de un correo institucional, que nos enviaran en el fondo su desarrollo, estaban preocupados, aparte son estudiantes que no conocen aún la vida universitaria, ellos vienen de la enseñanza media, entonces ellos están acostumbrados al 6, 6, 5, 7. Es otra exigencia, otro nivel, entonces estaban muy preocupados si llegaban sus resultados, no, si iban a perder. Y nosotros, con Paola sobre todo, con Paola ya en la primera parte de la UT de física trabajamos bastante con Paola, conseguimos acogerlo y transmitir esa tranquilidad de que no está todo en juego, de que también nosotros estamos aprendiendo en esta enseñanza remota y de que justamente las plataformas están para eso, para poder probarla, y las pruebas formativas están también para eso, para poder pillar los errores antes de que tengamos las evaluaciones calificativas. Entonces, en el transcurso del semestre se fue generando
una empatía por parte del equipo docente y una empatía por parte de los estudiantes. Nosotros no nos dimos cuenta, pero después ellos decían que para ellos era muy importante que, por ejemplo, al iniciar la clase hiciéramos como un consejo de curso. Llegábamos, preguntábamos cómo estuvo, nosotros tenemos clase los días lunes, entonces preguntábamos cómo estuvo el final de semana, cómo fue, cómo está la semana en términos de prueba, tienen evaluaciones pesadas, tienen biología o anatomía, tienen alguna evaluación de biología o anatomía. Entonces, esa conversación de preocupar un poco cómo estaban llevando su vida académica, nos reportó bastante confianza con ellos, que después en algunos casos cuando hubo paro o cosas así, problemas, dificultades en el calendario de evaluaciones, por ejemplo, nos permitió dialogar y establecer algunos, exigir nuevos tratos con ellos, a los cuales ellos accedieron, pues justamente por esta relación de confianza y empatía que habíamos desarrollado. Entonces yo creo que eso nos jugó a favor, fue bastante bueno, todos los colegas compartimos un poco esa disposición de trabajar para el más lento de nuestro curso, no para el más rápido de nuestro curso, y eso yo creo que los estudiantes lo sintieron así, las y los estudiantes lo sintieron así. Espero ya respondí a tu pregunta. Sí, y no sé si la misma pregunta vale para ti, Elizabeth. Bueno, también aquí la percepción de los estudiantes, a los estudiantes, por ejemplo, el haber desarrollado la fase 1 antes del preclínico y ir con la actividad clara de lo que van a hacer fue un gran aporte para desarrollar la actividad y para cómo ellos se sintieron al momento de la actividad. De hecho, ellos sí nos hacían comentarios, en ese sentido ellos participan bastante y el feedback llega inmediato, o sea, si algo no les gustó, nos dicen inmediatamente. Por lo tanto, y ahí por lo general, sí, y de hecho ahí nosotros tenemos reuniones muy seguido con la delegada para nosotros ir sondeando de cómo vamos en cada actividad de preclínico, porque en este minuto nosotros presentamos el módulo 1, pero son varios módulos los que están haciendo, entonces siempre vamos indagando para ver cómo van en cada uno de ellos. Incluso cuando hemos detectado que hay estudiantes que están por bajo la media, se ha logrado incluso conversar con ellos y hacer remediales o nivelaciones, la verdad, donde se toma al estudiante que no logró la competencia en la actividad, muchas veces incluso igual calmamos al estudiante porque llegan con un estrés mayor que antes, o sea, el estudiante llega con un estrés por la inseguridad de no haber practicado, de no haber hecho, porque los estudiantes de cuarto año llevaban mucho tiempo sin hacer actividades preclínicas, porque les tocó el estallido social y les tocó todo el año en pandemia. Entonces llegaban con esa preocupación. Entonces muchas veces cuando se les veía incluso ya muy alterados, se les decía, ya tome aire, descanse, pare, y ahí incluso muchas veces les generábamos otra sesión, porque no se puede hacer una actividad con un nivel de estrés tan alto. Y claro, y eso sí tenía un impacto en el estudiante y los estudiantes lo recepcionaban muy bien. Y también al momento de, que fue a mí lo que más me llamó la atención, cuando los estudiantes tomaban impresión en la clínica, iban a mostrarnos la impresión que habían conseguido del paciente, estando correcta, con muchos errores, pero no se daban cuenta, o cuando uno le decía, ya, ¿qué pasó aquí?, no lograban el discriminar. Pero en este minuto, como practicaron bastante, estuvieron todas estas actividades, el estudiante ya no nos llegaba a preguntar en qué fallé, sino que me pasó esto, ¿cómo lo puedo remediar? ¿Podría ser con esto? ¿Qué me sugiere usted? Es como una postura completamente distinta. Ahora sí, nos ha pasado que tuvimos una cantidad baja de estudiantes, 2 o 3 estudiantes, que efectivamente llegaron al preclínico y sí estaban más perdidos. Y cuando yo fui a indagar si habían visto o sea, habían estado en la fase 1, no habían estado. Y después fui a ver en la estadística, porque yo tengo todo registrado por estadística, como estamos separados por grupo, puedo ver si efectivamente descargaron el video para revisarlo, porque también se les graba la fase 1, para el que no pueda ir. Y se deja las votaciones abiertas para que pueda votar cuando él quiera votar, para que sepa más o menos cuáles son las preguntas más importantes que debe tener siempre en mente al momento de hacer este procedimiento. Y estos estudiantes tampoco habían descargado el video, entonces nosotros ahí veíamos el impacto de cuando no participaban por ninguno de los medios que se entregaban.
Ahora, no he llegado a lograr a detectar con esto, a poder hablar con estos estudiantes el por qué no han podido hacer las actividades, porque también si no se logra la idea de que hay en la UTE y de todo el cuerpo docente, es que si hay un resultado de aprendizaje que no se va a lograr, es mejor detener ahí y posponer y que hasta que logre la competencia, y eso se ha hecho hasta el momento. Entonces, ahora vamos a ver cuando hagamos la última fase 3, porque los docentes ahora tienen que revisar el portafolio de impresiones, y ahí van a detectar qué más están carentes los estudiantes para que refuercen ahí. Pero además, el estudiante que se nos escape mucho a la norma, bueno, tendremos que ver cómo remediamos eso para intervenir. Entonces sí, ha sido, y sí me gusta el feedback de los estudiantes, o sea, es inmediato. Qué bueno. Muchas gracias, Eli, muchas gracias, Pavel, muchas gracias, profesora Verónica. Muy buenos trabajos. Habrá tiempo para seguir conversando. Tenemos que generar más instancias de este tipo porque a uno le entusiasma y le dan ganas de preguntar muchas más cosas, pero estamos con el tiempo, como siempre, limitado.